Amén. Hebreos 4. ¿Todos encontramos? Versículo 14 dice, por tanto, sí, Hebreos 4, 14, 16, ¿sí? Por todos juntos, por tanto, teniendo que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, reflejamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Pero antes de empezar, agradecerle a la Rami, por el miércoles ella fue la que se hizo cargo del servicio y aquí se realizó, gracias al Señor por eso. Rami, que una muy buena servidora. Bienvenida a la hermana Rocío, su señor, al vecino, amigo, hermano Carlos, es la primera vez que viene, acá bienvenido, aquí somos una familia entre todos, aquí es muy bien recibido. Para Lucero, la mamá de la hermana Vicky, que nos visita nuevamente, viene de turista, ella no es de acá de cara, es más. Pero está de paso, a los hijos de la hermana Doris, que nos están acompañando seguidamente, bienvenido acá, los estimamos mucho y saben que son muy bienvenidos, la familia de la hermana Lupita, el hermano Mar, que los próximos vecinos de nosotros, aquí ya tenemos un asado pendiente ahí. Y bueno, pues gracias al Señor fuimos y volvimos de la asamblea, fue de mucha bendición, nos dieron muy buenas enseñanzas con respecto a la importancia de la familia, a la importancia de la unidad, que yo creo que más adelante podemos hablar algunas de ellas. Y lo principal que se habla y la lema, la base es andando en Jesucristo, andando en Él. Y eso es lo que hemos ido hablando, ¿no? Hasta el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza y el tema del día de hoy es Jesucristo como el sumo sacerdote, o el Señor Jesús es el sacerdote, o el gran sumo sacerdote. A ver. Entonces, hemos ido hablando de que el Señor es rey, de que el Señor fue hombre, de que el Señor fue, de que el Señor fue león, y hoy vamos en que el Señor es sacerdote. ¿Por qué no empezamos con sacerdote? Porque sacerdocio es justamente después de hombre, de rey, de león y de buey. Y ya vamos para allá. Cuando el Señor creó a la humanidad, la hizo imagen de quién, o a semejanza de quién. Entonces, el ser humano, cuando fue creado al inicio, dice la Biblia que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que el ser humano en su inicio, en su inocencia, reflejaba la gloria de Dios. O sea, cualquiera, digamos que el sistema humano se va a Eva. Entonces cualquiera que viera a Adán y Eva iban a ver la gloria del Señor Jesús. La gloria de Dios, perdón. Exacto, estamos hasta ahí. Y el Señor le dijo algo al hombre, Génesis 1:28. ¿Qué hizo el Señor con el hombre? Lo volvió gobernador y señor de la tierra. Dice Génesis 1, el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego en Génesis 2:15 dice que el Señor tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, el ser humano en su inicio, si se han dado cuenta de que casi que todas las predicaciones hemos empezado en el Edén y nos hemos ido dando cuenta cómo la humanidad ha ido en decadencia hasta que llegó el Señor a entregar su vida para restaurarnos. Siempre arrancamos con el Edén y nos damos cuenta de todas las facetas de cómo la humanidad se ha ido desviando cada vez más del Señor. Y hemos hablado de la ciudad, cómo pecaron, de la humanidad, cómo cayó, y ahorita vamos a hablar de cómo el Señor les dio la potestad para que fueran gobernadores, señores e intermediarios entre Dios y la tierra y lo que estaba creado. Y ellos, en su humanidad, en vez de obedecer la voz de Dios, ¿qué hicieron? Fueron, agarraron el primer árbol que tomaron, el que justamente les dijeron, no coman de ese, comieron y desde ahí decidieron tomar sus propias decisiones. Y nos damos cuenta de que el ser humano, entre más decisiones propias tome, peor va a ir. Entre más decisiones
pensar por él mismo, porque uno es orgulloso, tiene un ego grande. Uno dice, se me ocurrió una idea. Y a uno mirar y no, eso es un desastre. Y eso lo veo en los negocios, en todo, en las tomas de relaciones. Uno antes de tomar una buena esposa, en el 90% de los casos, uno ya ha pasado por las peores decisiones. Porque uno empieza tomando las propias decisiones y ya después el Señor le da una buena esposa. El Señor le da un buen esposo. Entonces, el Señor puso al hombre como gobernador, lo puso como un sacerdote y rey, con el fin de que él fuera el que señoreara la tierra, peces, aves, bestias de la tierra, y el Señor, como que dice, le depositó su confianza: usted se va a hacer cargo, confío en usted. Y el hombre pecó, se desvió y decidió tomar sus propias decisiones. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Mató a un inocente para restaurar al hombre. Porque el hombre, en sus buenas ideas, dijo: voy a hacer un vestido de hojas. Un vestido de hojas que en la noche ya me va a caer, no va a servir. Estas son las ideas del hombre. Las ideas del hombre son del día a día. El Señor creó el día para la eternidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue y mató a un animal y los vistió de las pieles del animal. O sea que un inocente murió a causa del pecado del hombre. ¿Cómo está grande el Señor? Hay gente que dice: si el Señor es tan amoroso, ¿por qué no perdonó a Adán? Y uno dice, en todo el proceso de la restauración, o aún en el juicio que hace el Señor con el hombre, no lo maldice a él, maldice a la tierra. Le da la promesa de restaurarla y le dice que algún día va a llegar alguien que va a hacerlo volver a habitar con él. ¿Cómo uno va a pensar que el Señor es injusto cuando, mereciendo morir, que era la paga de haber desobedecido, decidió no matarnos y aparte de eso no maldecirnos? Ahí es donde empezamos a ver la gracia del Señor, que aún el que no merecemos, Él nos da lo que no merecemos. Entonces, el hombre decidió tomar sus decisiones, el Señor mató a un inocente, y de esta manera el hombre fue perdonado, pero no pudo ser restaurado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Salir del Edén. Y desde el momento en que el hombre sale del Edén, comienza la gran búsqueda de la humanidad, y es la vida eterna. No hay un ser humano que quiera morirse rápido, a no ser que tenga una enfermedad mental, que sufra de traición, ansiedad, que eso ya es la extensión por la enfermedad. Pero un ser humano en todos sus cabales, feliz, con una vida, con una familia bien hermosa, con un trabajo estable, con todo, durmiendo bien, ningún ser humano va a desear morir. La persona está cumpliendo 90 años y todavía le está diciendo al Señor: Señor, dame 5 más, dame 10 más, que es que me falta ver a mi hijo graduarse de la secundaria, se gradúa, me falta a mi hijo de la prepa, me falta a mi hijo de la universidad, quiero verlo casado, quiero ver mis nietos, quiero ver los hijos de mis nietos. Entonces, el ser humano le cuesta entender o llegar a la muerte. Entonces comienza el camino del ser humano y es en busca de la vida eterna. O sea, directamente volver al Edén para buscar el árbol de la vida eterna. Y comienza su camino. ¿Cómo llego a ser o cómo puedo llegar yo a la vida eterna? Entonces el hombre quiere volver a ese Edén de una u otra manera y comenzamos con los sacrificios. Por ejemplo, vemos el sacrificio de Caín y de ¿qué? Y de Abel. ¿Qué es lo que hace el sacrificio? Pues ellos estaban repitiendo la fórmula de ser sacerdotes, entregando un sacrificio al Señor como para recordar la relación que tienen en el Edén. ¿Y qué pasa? Hay uno que ofrece sacrificio conforme a como Dios le agrada y hay uno que ofrece sacrificio a la idea de él. Entonces, ahí se levantó y dijo: hoy la tengo hecha, voy a ofrecer un sacrificio como a mí me parece bien. Ahí se levantó y dijo: voy a ofrecer un sacrificio como al Señor le parece bien. ¿Vemos la diferencia? Ese es el camino del hombre. Tenemos dos decisiones: vivimos conforme a como a Dios le parece bien o como a nosotros nos parece bien. ¿Y qué pasó? Pues Abel ofreció un sacrificio, le agradó al Señor, y luego Caín y se enojó.
Y aún él, en su sabiduría infinita de él mismo, de Caín, en vez de decir, sí, yo me equivoqué, tomé una decisión hecha a mi gusto, ¿qué digo? Es culpa de mi hermano. ¿Cómo él va a ofrecer un mejor sacrificio que yo si debería haberlo hecho mal? Entonces, en vez de reconocer su culpa y restaurar su relación con su hermano y con el Señor, la hizo fácil, lo asesinó. Y de ahí vemos la decadencia de la humanidad. Ya hablamos de eso en las ciudades, cómo empezaron a desviarse cada vez más hacia otra línea. Pero entonces vemos que sigue cayendo la humanidad. Y cuando el hombre cayó con Adán, el Señor le hizo una promesa, que iba a venir un hijo de una mujer, o sea, un hijo del hombre, un ser humano, que iba a restaurar la relación, iba a darle la cabeza al enemigo, Satanás, y iba a ser restaurada la humanidad. Entonces, desde allá vemos la restauración y la promesa de que iba a venir un hijo de hombre. Entonces, el Señor sigue trabajando con la humanidad, ellos siguen decayéndose, pero de pronto aparece un hombre, Abraham. Y Abraham va a liberar o a salvar a Lot, que cayó en manos enemigas, y fueron a la guerra. Ahí vemos en Génesis 14, y el Señor le da la victoria. ¿Qué es lo primero que hace Abraham cuando llega de esa victoria? Se encuentra con un personaje muy curioso. Se encuentra con un personaje que en la Biblia no me habla que haya tenido papá y mamá, que no me habla que haya tenido hijos, que no me habla nada de él, aparece de la nada, Melquisedec. Y dice que es Génesis 14, del 17 al 20, de cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Jezreel. Génesis 14, 18, ¿sí? Que es el valle del rey. ¿Y qué dice el 18? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces salió de la un sacerdote Melquisedec, que justamente dice que es el rey de Salem. Salem es la abreviatura o un sinónimo de Jerusalén, justamente de eso. Sacerdote del Dios Altísimo. Todo lo referente a Melquisedec viene del rey de justicia, rey de paz, pero vamos a ver. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces, ¿qué pasa con ese sacerdote? Que ese sacerdote sirvió de intercesor entre Abraham y Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Aquí empiezan lo de los diezmos. ¿O no empiezan? Se marcan, porque ya antes se hablaba de los diezmos. Los diezmos Abraham no los dio porque en la antigüedad se daban los diezmos cuando el rey protegía o salvaba a los ciudadanos. Entonces usted iba dentro de una muralla y gracias a vivir dentro de esa muralla usted daba sus diezmos, 10%. Ahora con Abraham, él no los da porque es protegido, los da porque ya fue bendecido y ya fue protegido, ya fue rescatado y ya fue vencedor. Entonces los diezmos empiezan a marcarse con el Señor, no por lo que vamos a dar, sino por lo que ya fuimos. No voy a hablar de los diezmos, solamente estoy especificando lo que dice la Biblia. No se me asusten, tranquilos. Si usted quiere dar los 20 de los 30, no hay problema. Pero entonces los diezmos hago referencia a que no se dan para ser protegido, no se dan para ser salvado o no se dan para algo, se dieron porque ya fue. Por eso Abraham se los dio. Es representación de Dios. Por eso los diezmos no se le dan al pastor, no se le dan a la iglesia, se le dan a Dios. Si usted algún día va a dar los diezmos, no los ve pensando que se los está dando a una persona. Délos pensando que se los está entregando a Dios. Así usted no carga con un peso de yo por qué hago esto. Descomplíquese. Si su negocio es con el Señor recompensa y paga. Si su mentalidad es con nosotros, aquí tenemos música de ambiente, nuestras predicaciones para que ustedes no se distraigan sin propaganda. Entonces, para que no se desconcentren. Entonces,
si usted va a los diezmos, denlo con la certeza y confianza y seguridad que se los está dando Dios. ¿Por qué? Porque ya lo bendijo, porque ya lo cuidó, porque ya lo guardó. No para que lo haga. No pierda el tiempo ante los diezmos con esa intención, porque es perdido. No hagáis, denlos con esa mentalidad. Y usted verá despreocupado de la economía. Entonces, Melquisedec lo bendijo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham fue bendecido con el fin, con la promesa de que iba a tener un hijo. ¿Cómo era su hijo? ¿Cómo era el nombre del hijo? Isaac. ¿Pero qué pasó con Abraham y con Sara? ¿Qué lugar? Entonces Abraham, el Señor le dijo, tú vas a ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque por medio tuyo, Israel, todas las tierras, todas las familias van a ser benditas. Y eso lo vemos luego en el Nuevo Testamento, de que todo el que cree que Jesucristo es Dios y que dio su vida por nosotros, pasamos a ser hijos de Abraham. Entonces somos benditos por medio de Abraham. Y Abraham iba a ser el sacerdote, el gobernador de una super bendición, super multitud, y lo fue. Pero no fue el máximo. ¿Por qué? Porque creyó y dudó, porque cayó y dudó. El Señor hizo la promesa de su hijo para que la bendición fuera dada, pero ellos dijeron, este está como de orar a Dios. Yo tengo una buena idea, ayudémosle a Dios. Pasaron la esclava y nació Ismael. Y ahora vemos la guerra que tiene con el Ismael por tener buenas ideas y hacer humano y no esperar en las ideas del Señor. Entonces el hombre siguió en picada, en caída. Oiga, yo pensé que me iba a echar 20 minutos y apenas me la mitad. El tiempo, el vivo del pastor. Entonces el ser humano siguió en caída. ¿Y qué pasó? Pues el Señor siguió buscando un sacerdote, real sacerdote, un rey y sacerdote que tuviera la capacidad de interceder ante la humanidad y ante Dios. Bueno, ¿qué pasó con el pueblo de Abraham? Todos sus descendientes terminaron esclavizados. Pero dice, ¿cómo un pueblo esclavizado va a sacar un sacerdote? Pues entre este pueblo apareció un personaje llamado Moisés. Y el Señor le dijo, vaya que usted es mi representante. Y Moisés es como la cúspide de lo que el Señor desearía en un ser humano. Fue, se presentó al Señor, y yo vengo en nombre de quién, del yo soy, y empezó a interceder por el pueblo. O sea, y él fue, pues no fue el rey nombrado, pero prácticamente era el gobernador, porque todo lo que él decía, el pueblo obedecía. Entonces empezó su trabajo, digamos así, como profeta y sacerdote, y el Señor empezó a obrar a través de él. Y lo vemos, por ejemplo, un día que sube al monte a hablar con el Señor, y cuando baja, ¿qué refleja él? Refleja la gloria del Señor. Entonces, un ratico con el Señor salimos reflejando y siendo imagen de Dios. Entonces, el Señor quiere restaurar su relación y es con el pueblo. Hablamos sobre las ciudades cuando dijimos que no era el pueblo más grande, no era el pueblo más poderoso, no era el pueblo más rico, sino el pueblo más insignificante de todos, que escogió el Señor, para que todos los reinos vieran el poder que él tenía. Porque si hubiera escogido un pueblo grande y poderoso, el pueblo en sus ideas hubiera dicho, nosotros vencimos, nosotros logramos, nosotros vencimos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que escoja un pueblo de esclavos, a un pueblo que lleva 400 años pensando que lo único que pueden ver es la esclavitud. A bajar la papilla, ya. No le digo nada porque yo también cometí ese error en el baño, entonces tenemos perdón de aquí de todos. Y no les voy a contar cómo fue ni cuándo fue, pero sí, güey. Entonces, quedamos a mano, chale. Entonces, eso, vamos a leer Éxodo 32, del versículo 30 al 32. Empezamos a ver a este hombre que decide interceder por el pueblo. El Señor ya va diciendo que va a venir un hombre que va a ser intercesor entre la humanidad y Dios, y que este hombre va a ser un hombre que va a dar su vida a raíz de esto. Éxodo 32, del 30 al 32. ¿Lo encontramos? No importa si se tiene otra versión, prácticamente dice lo mismo, solo en otras palabras.
pero eso mismo. ¿Listo? Creo que la gran Rocío ya está ahí. No hay afán. ¿Cuándo la esperan? ¿Cierto? Yo no la afán. Éxodo 32. Del versículo 30 al 32. A ver. Listo. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizás le aplacaré acerca de nuestro pecado. Entonces el Señor dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, está Moisés hablando con el pueblo, con el Señor, perdón. Y el sacerdote que el Señor va a decidir o a escoger como sacerdocio, como un pueblo de sacerdotes, que es Aarón. Ahí vamos a ver el siguiente. El Señor le dice a Moisés, sí, va a haber una familia, y es la familia de Aarón, que a partir de allí van a empezar a ejercer el sacerdocio. Y ellos van a ser los que van a presentar los sacrificios y van a ser los intermediarios entre el pueblo y yo. Y mientras está Moisés teniendo esa conversación, esa visión de cómo va a ser para ganar, cómo va a ser el sacerdocio, con el futuro sacerdote Aarón haciendo fiesta, tomando, bebiendo, bailando con un becerro de oro. Entonces el Señor le dije: bájese ya, porque estoy que destruya este pueblo, porque están recién liberados, recién sacaditos, como el pan salido del horno, calientitos ahí, salidos del barro. Y en vez de ser agradecidos y esperar, no han pasado ni 2 meses y ya están pecando. Entonces baje rápido y arregle eso. Y el Señor le dijo: los voy a acabar. ¿Y qué hizo Moisés? Subió y dijo: no, Señor, esperen. Si es necesario, yo pongo mi vida para que no los maten. Y el Señor le dijo: es muy bonita su intención. Ahí sigue la conversación como de chévere, pero no es suficiente. Porque si acaso Moisés daría la vida, pero por él mismo, a causa del pecado. No es el hombre que el Señor está buscando, porque hace falta alguien que realmente valga el sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, el pueblo siguió pecando. Ahí vemos, por ejemplo, en Números 14, cuando Moisés otra vez intercede por el pueblo, porque el Señor está a punto de... Yo creo que esta gente será bien complicada, porque de verdad era cada ratico que el Señor decía: uy, no, ¿cómo se los aguanta Moisés? Porque yo ya no me los aguanto. En el 21 intercede nuevamente Moisés, número 21, porque empiezan a salir las serpientes, y el Señor les dice que haga un palo con una serpiente de cobre para que puedan ser salvados cada vez que la vean. Entonces vemos que a partir de ahí la humanidad sigue en decadencia, y el Señor establece el sacerdocio de Leví a través de la familia de Aarón. Números 3, del 5 al 10. ¿Sabes de eso? El tercer libro de la Biblia. Números capítulo 3. Es el cuarto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Sí? Y dice 3 del 5 al 10. Y el Señor habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva, y desempeñe el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo reunido para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzcan
su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces vemos que el Señor establece a Aarón y a sus hijos. Y él justamente les dice que solamente ellos van a ejercer el sacerdocio, pero antes de eso el Señor les ha dado una increíble instrucción. Entonces, como yo, pero mi hija, para no ganar años, digo, Josefina, va a organizar el templo. Entonces las sillas van, la primera en esta línea, la segunda al lado, la tercera al lado, la cuarta al lado, porque si no, la gente va a entrar y no va a poder pasar, se van a estrellar, se van a caer, y me voy. Entonces Josefina viene y ella tiene que hacer tal cual todas las instrucciones que se le dio. ¿Por qué? Pues porque es el orden de las cosas. ¿Qué pasa? Que al otro día de haber dado las instrucciones, todos de los hijos de Aarón, lo primero que hacen es meterse y prender fuego extraño. O sea, todo lo que les dijeron, ellos dijeron mexicanamente, me vale. ¿Y qué? Porque ellos dijeron, yo tengo una buena idea. Yo voy a llevar un fuego mejor, porque es que el fuego que está allá está bonito, pero se mantiene chiquitico. Mi fuego va a ser mejor. Pues llegaron, entraron y fueron de una vez calcinadas, murieron. Entonces, yo le digo a Josefina, organiza el templo así, y llego yo y hay una silla acá, otra silla allá, otra silla allá, otra silla allá. Entonces, ¿lo hizo como se le mandó? No, hizo todo desordenado. Entró aquí el hermano Omar, entró el hermano Abraham, se estrellaron con la silla, se cayeron, se lastimaron. Culpa Josefina, y cierto, entonces, eso fue lo que pasó con el Señor. Estableció un sacerdocio y nos damos cuenta que ese sacerdocio no va a funcionar porque en el justo momento que comienza el sacerdocio ya comenzó mal. Lo primero que vemos a los dos hijos de Aarón haciendo lo que quieren, ni siquiera obedeciendo lo que ya se les dijo. Entonces, ellos fueron la representación de lo que iba a pasar si alguien entraba a la presencia del Señor de cualquier manera. Entonces, nos damos cuenta de que todavía no existe un sacerdote ni un ser humano que tenga la capacidad de ser rey y sacerdote que pueda ser intermediario entre Dios y la humanidad. Seguimos en esa búsqueda. Entonces, después de que sigue la decadencia del pueblo de Israel y la humanidad, la gente empieza a pedir un rey. Necesitamos un rey que pueda gobernarnos, un rey que nos pueda dar paz, un rey que nos pueda abrir. Entonces llega David, que fue ungido rey. Y David, pues fue afirmado, fue un rey, de verdad que sí vale la pena. Y nos damos cuenta de que el rey David era un rey que hasta se vistió de cierta manera como sacerdote. Cuando fue y trajo el arca, segunda de Samuel 6:14, vemos que este rey era un rey, dice la Biblia, que era un rey conforme al corazón de Dios. Y dice el segunda de Samuel 6:14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. El efod de lino era un traje que solo se ponían los sacerdotes. Entonces, en ese momento David ejerció el papel de rey y sacerdote. Y el Señor, al ver el corazón y la intención de David, le hizo una promesa. Vamos a leer Salmo 110. Es cortito, no se va a leer todo. Para que yo lo leo rápido, no se preocupen, no se le asusten. En Salmo 110 dice: el Señor da dominio al rey. Salmo de David. Salmo 110. Dice: el Señor dijo a mi Señor, o Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres,
quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor le hace la promesa y le dice en 2 Samuel 7:16, después de que trae el arca a Jerusalén y de que hace una fiesta, hace un banquete, invita a todo el pueblo, le ofrece sacrificios, y le dice justamente ahí, llama a Natán y le dice que será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces el Señor promete que el reinado de David va a ser establecido por la eternidad. O sea, que un hijo de David va a venir a ser el rey por la eternidad. Entonces, Adán le prometió de que el hijo de la mujer iba a venir a matar a la serpiente. A Abraham se le prometió que del hijo del hombre, porque justamente Abraham subió a sacrificar a su hijo, pero al final fue reemplazado el hijo por un sacrificio. Entonces iba a venir un hijo del hombre a servir el sacrificio. A Moisés se le dijo que iba a venir un sacerdote a restablecer la relación con la humanidad. Y a David se le prometió que de la descendencia de él iba a venir un rey. Hemos resumido todo lo que hemos hablado. Esta es la conclusión hasta ahora de lo que hemos hablado, no de la Biblia. Vamos ahí. Entonces, vamos a Hebreos. Justamente empezamos leyendo Hebreos 4, 14 y 16. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 4. Dice, en Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego sigue justamente Hebreos 5. Y en esto voy a hacer un paréntesis, porque ya voy terminando por cuestiones de tiempo. Justamente el domingo pasado hablamos sobre las distintas creencias que tiene la humanidad sobre Cristo. Entonces hablamos sobre la creencia de algunos que creen que Jesús fue un profeta simplemente, otros que creen que Jesús fue simplemente un ser divino, otros que creen que fue un ser creado que coexistía al lado, sentado literalmente del Padre, testigos de Jehová. Bueno, hablamos de todo eso. Pero hablamos de nuestra creencia y que creemos que Jesús es el Dios verdadero y que solo existe un único Dios e indivisible, que es lo que consideramos como la unicidad. Entonces, estamos hablando de Hijo de Dios, Hijo de hombre, y todos los escritores hablaron sobre el Padre y el Señor Jesucristo y el Hijo, pero todos los que escribieron fueron 100% monoteístas. Entonces, ellos no están hablando de 2 o 3 personas, sino que están haciendo la distinción de su profesión. Dentro de 8 vamos a hablar bien de eso. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando del Señor como sumo sacerdote, como intercesor, como Hijo de hombre, como Hijo de Dios, pero no estamos hablando de otro Dios. Estamos hablando del único Dios. Y justamente de Dios. Hebreos 5 continúa la conversación de Hebreos 4, dice, porque todo sumo sacerdote, ojo, no todo gran sumo sacerdote, no, todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extrañados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pausa ahí. Entonces, el escritor de los Hebreos está diciendo de que todos los sumos sacerdotes, no se hablará sobre la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, y el gran sumo sacerdote, era el que entraba y presentaba los sacrificios tanto por él como
por el pueblo, porque el mismo sumo sacerdote ni siquiera tenía la capacidad de no escapar de su debilidad y de su pecado, porque también era pecador. Eso es lo que dice el verso 4. Pero luego luego el 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué expliqué lo de la unicidad? Porque aquí comienza la obra del Señor en la restauración de la humanidad. Y si lo empezamos a dividir, lo vamos a enredar. Pero si tenemos claro lo que creemos de que Jesús es Dios, no nos vamos a enredar con las terminologías. Porque sigue, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y ojo acá, porque aquí nos van a explicar la diferencia entre Dios y la humanidad de Jesucristo. No la segunda persona, no la tercera persona, sino su oficio. Y lo especifica muy bien Hebreos, porque dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Podemos enredar? No. A ver. Entonces, lo que el Señor está haciendo es que no existía la forma de que algún ser humano, y justamente lo hablamos hace 8 días, de que el hombre por sí mismo a poco podría ofrecerse a sí mismo por sí mismo, y aún así no era suficiente. Y vimos cómo el hombre dice, miremos abajo y no hay uno solo que haga el bien, ni aún uno, dice la Biblia. O sea que todos nosotros somos pecadores por instinto, por naturaleza, porque decimos, hay una buena idea y empezamos a ejecutarla y vayamos para abajo. El hombre en su naturaleza siempre va a ser pecador y siempre va a ser llevado hacia el pecado. Pero el Señor decidió hacerse hombre, hablamos hace 8 días, y Filipenses dice de que Él se vació, se despojó, se neutralizó a sí mismo para vivir como hombre. Por eso Él tenía hambre. Jesús era Dios, sí, pero Él tenía hambre. Por eso Él lloró, por eso Él sintió dolor, por esa razón Él durmió. ¿Por qué? Porque aunque era Dios, fue hombre. Y justamente Dios nos habla de que era la necesidad de que se hiciera hombre para poder que hubiera un intermediario entre Dios y nosotros, o sea, entre Él mismo y nosotros. Por eso Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que dijimos, Él es el final, la meta, Él es el camino y Él es la solución. O sea, Él es todo, lo tenemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar, seguir. Cuando usted tenga una idea, usted diga, primero Dios, esa frase de acá, eso es súper mexicana. Sea la religión que sea, todos son primero Dios. Pongámoslo en práctica. Cuando a usted se le ocurre algo y usted diga, uy, le alumbra aquí la bombilla. Lo que hizo Charo, se le va a veces ahí, vuelve la bombilla. Cuando le alumbra la bombilla, usted diga, espera, vamos a consultar con Dios. ¿Será que esta es la decisión correcta? ¿Será que ese es el camino que debo tomar? ¿Será que donde soy estoy bien? Porque a ratos nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Y lo que nos dicen acá, lo que nos dicen allá, lo que nos dicen allá. Pero no, ¿cómo vamos a ir primero? Masifiquemos todo. Que todo pase por la duda. Si es de Dios, estará en su palabra. Si no es de Dios, no está en su palabra. Y si no está en su palabra, no luchemos con lo que no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la verdad y ya. Entonces, para terminar, porque ya veo que quieren irse.
Nos ha pasado el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Pero vamos a leer así de pie Hebreos 7, del 26 al 28. Y yo creo, o sea, no nos hemos salido de la idea de los evangelios. Seguimos hablando sobre el sacerdote que es Jesús, que habló Lucas. Hace 8 días hicimos la introducción a los evangelios, o hace 15, no recuerdo. Y hablamos sobre cada uno cómo lo presenta. Sí, fase 8. Entonces uno lo presenta como rey, otro lo presenta como profeta, otro lo presenta como sacerdote, otro lo presenta como Dios, como güey, como león, como hombre. Pero cada uno maneja una representación. Y hoy estamos cerrando una de las primeras, y es que Él es el rey y sacerdote. Y no cualquiera, sino que es el rey de reyes y el gran sumo sacerdote. ¿Y por qué la orden de Melquisedec? ¿Por qué no la orden de Leví? Porque los levitas iban en decadencia y tienen descendencia. Pero Melquisedec no se le conoce en genealogía. Apareció y desapareció. Entonces, Hebreos 7, del 26 al 28, ¿lo encontramos? Y justamente aquí nos habla de él, del hombre, que vino y se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Y ese es el que necesitábamos. ¿Por qué? Porque necesitamos a un hombre sin pecado y santo. Y es imposible que cualquier ser humano, aparte de Jesús, haya sido salvo. Solo Él podía ser salvo. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más grande que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ya. Si usted tiene alguna duda, el Señor es la solución. Si usted tiene algún problema, el Señor es la salida. Si usted tiene alguna queja, el Señor le recibe la queja. Cualquier cosa que usted necesite, el Señor es el final. El ser humano por sí solo nunca va a poder llegar a la solución, nunca va a poder alcanzar la vida eterna, nunca va a poder restablecer la relación del Edén. No puede. Y como el ser humano, el Señor mismo se dio cuenta de que nunca iba a restaurar la relación, desde el principio la promesa fue establecida. Dice Isaías, dice Ezequiel, dice Jeremías: yo mismo iré y ustedes me verán. Porque Dios no tiene ese espíritu, Dios no tiene cara, no tiene forma, no tiene figura. Le tocó hacerse humano para que pudiéramos verlo. Y Él mismo hacer el sumo sacerdote, que es el que iba a interceder, y aparte de eso también ser el mismo sacrificio. Porque, o sea, es que eso es una curiosidad por lo interesante del Señor, que lo hizo todo. Necesitábamos un sacerdote digno de presentar las ofrendas. Digno de su papel de sacerdote. Necesitábamos a alguien que fuera un rey, que nos trajera un reinadorcito, que restaurara la relación. Él vino como rey y predicó sobre el reinado. Necesitábamos un sacrificio que fuera lo suficientemente digno para que se hiciera una sola vez y para siempre. Y Él fue ese sacrificio. Entonces no tenemos a otra solución, no tenemos otro lugar, no tenemos otra salida, sino solamente Jesucristo. Él no es todo. Y concluye Apocalipsis diciendo: por Él, para Él y con Él y de Él, todo. No hay nada que se fuera de Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra salvación, ese debe ser nuestra meta y nuestro objetivo. Que al final poder volver a estar con Él. Y esa es la práctica, aquí estamos en la práctica. Esa es la teoría para lo que va a llegar hasta el momento. Porque Él desea venir a habitar en nosotros, no con nosotros y no alrededor de nosotros y sobre nosotros, sino en nosotros.
Y ahí es donde se empieza la restauración del ser humano. Cuando el Señor entra a su vida, entra a mi vida y empieza a transformarnos y empieza a hacernos más parecidos a Él. No a Dios, porque es imposible ser igual a Dios, pero sí a lo que fue Cristo. El mismo vino, y dice, me acabamos de leer, y se humilló y se dedicó a la obediencia para enseñarnos la obediencia. Y hacia allá nuestra meta, hacia Cristo. Ese debe ser nuestro fin. Y pidamos eso al Señor. Pidamos que nos llene de Él, que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu, y que nuestra vida siga en una constante transformación hacia Él. Esa es la vida, Él. Él es el camino, Él es la meta, Él es la vida, Él es el Padre, Él lo es todo. Y en eso vamos. Y digamos, Señor Jesús,